Bueno, seguimos con estos videos que están relacionados con el trabajo que van a tener que hacer, entre otros. El plano del conocimiento, arquitectura, estructura y evolución de los tesauros y vocabularios controlados. Básicamente esto es más teórico. Entre los trabajos que tienen van a tener un trabajo que es teórico, también grupal, con un texto que se corresponde con Lancaster. También van a tener que hacer un resumen e indiciar palabras claves. También es grupal, es más que nada teórico, con texto base. También lo van a tener que realizar de forma grupal. El caos del lenguaje natural frente a la precisión documental. El problema del lenguaje natural. Ambigüedad. Un término, múltiples significados. Polisemia. Sinonimia. Diferentes términos para un mismo concepto. Ruido y silencio. Recuperación de información irrelevante o pérdida de un documento clave durante la búsqueda. Como solución, se propone el vocabulario controlado, que es unívoco, tiene univocidad. Un único término preferido para un concepto. Estructura, relaciones semánticas explícitas. Eficiencia, mejora radical de la precisión y exhaustividad de la recuperación de información. ¿Qué es un tesauro? Aquí vamos a tomar dos conceptos. El primero de la norma ISO 27088. En realidad 27.000, perdón. 2788 del 1986. Un vocabulario controlado y dinámico compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y jerárquicas y que se aplica a un dominio particular del conocimiento. Van Split, es indiferente la pronunciación. En 1991 nos dice una lista estructurada de conceptos destinados a representar de manera unívoca el contenido de los documentos y de las consultas dentro de un sistema documental determinado. A diferencia de los lenguajes de clasificación que describen el tema general, estamos hablando de CDD y de CDU, el tesauro es un lenguaje combinatorio y post-coordinado, diseñado para el análisis exhaustivo y la indiciación de conceptos específicos. La anatomía parte 1. Las unidades léxicas. Este embudo de conceptos que ven acá ilustrado. El componente 1. Descriptores o términos permitidos. Definición. Palabras o conjuntos del lenguaje natural que expresan un concepto unívoco. Son los términos utilizados para la indiciación. Términos simples. Conceptos claros en sí mismos. Ejemplo, coches. Términos compuestos. Sustantivo más adjetivo o sintagma. Ejemplo, coches deportivos, coches de época. Coche, fíjense que está tachado, use automóvil. Componente 2. No descriptores. En este caso, términos no permitidos, coche. Definición. Sinónimos o cuasisinónimos rechazados. No se usan para recuperar información, pero guían al usuario hacia el descriptor correcto. Anatomía parte 2. Red de relaciones semánticas. Término central, que sería el descriptor en nuestro caso, relaciones asociativas y relaciones de equivalencia. Las relaciones de equivalencia son sinonimia. Conecta sinónimos o cuasi sinónimos para evitar la ambigüedad. Por eso utilizamos el usa por y el usado por. De un término no usado al usado y de uno usado al no usado. En cuanto a las relaciones de asociación o de afinidad, son relaciones
asimétricas entre distintas familias que evocan ideas mutuamente. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que les quede más claro. Relaciones de jerarquía, taxonomía, estructura asimétrica de superioridad e inferioridad, términos que tienen género y especie o todo y parte. Estamos hablando del término más alto, el término general, y el término más bajo, el término específico. El techo y el piso. El padre y el hijo. Glosario de la arquitectura estándar de operadores estándar. Tenemos como operador término general, término específico, término relacionado, usado por y use. Nombre completo en inglés, término genérico, BT, término específico, NT, término relacionado, RT, usado por, UF, use, use. Tipo de relación. El término genérico es una relación jerárquica. Ejemplo práctico, industria alimenticia. Término específico, término de jerarquía, industria alimentaria, industria cárnica. Término relacionado, asociativa, en el tipo de relación, cargos municipales, administración local. Usado por equivalencia, publicaciones periódicas, usado por revistas. Use de equivalencia también, revistas, use publicaciones periódicas. Como verán, reitero, el usado por nos guía del término que tenemos que usar, el término autorizado, publicaciones periódicas, al término que no se utiliza, revistas. Y el use del término no usado al usado. Revistas, no. Use publicaciones periódicas. Resolviendo la ambigüedad. Notas de alcance y definiciones. Instalaciones deportivas. Nota de alcance. Use para referirse a instalaciones físicas para aspectos económicos. Use equipamientos deportivos. Las notas de alcance. Explicación adicional histórica o de aplicación para la definición, para desambiguar un descriptor, para que no haya ambigüedad. Este término se utiliza en tal circunstancia bajo este concepto, ya sea de forma histórica, de aplicación o de definición, se utiliza solamente en esos casos. Nos quiere decir. Género próximo, diferencia específica. Construir definiciones basadas en un concepto, en el concepto de clase superior, hiperónimo y detallado las características únicas. Hipónimo. Evaluación y evolución. Definición terminológica. La tendencia moderna es incluir definiciones estrictas, cerrando las brechas entre los bancos terminológicos y los tesauros. Continuamos. Formatos de presentación y visualización de la estructura. Presentación alfabética. Secuencia única de A a la Z, combinatoria de descriptores, no descriptores y todas sus relaciones. Como vemos, alfabética, A, B, C, D, F, G, sucesivamente. Tenemos el descriptor, el término general, el término específico y términos relacionados de cada uno de los términos que están en la A, en la B, en la C y así sucesivamente. Presentación sistemática jerárquica. Descriptores agrupados por campos semánticos, estructuras por niveles de sangría. Por eso tenemos carpetas y subcarpetas que se van abriendo y se notan las jerarquías. Esto lo van a notar sobre todo cuando ven la parte de jerarquía en el tesauro en línea. Pero estas especies de sangrías nos van diciendo cuál es el término más alto dentro de esta jerarquía. Representación gráfica. Mapeo visual. Diagramas de flechas o estructuras de árbol para mostrar relaciones topológicas. Y aquí tenemos ambas. El diagrama de flechas y el árbol.
que son las dos representaciones gráficas más comunes en los tesauros. Índices permutados, índice quid y quod. Como verán, los listados autorizados que rotan términos para que cada palabra significado sirva como punto de acceso. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. La construcción del proceso cíclico. Recolección, extraer vocabulario de lenguaje natural, base de datos, manuales, diccionarios, etc. Subdivisión, organización de microdisciplinas o campos semánticos. Tercero, transformación, convertir el lenguaje al lenguaje controlado, relaciones de equivalencia y jerarquía. Cuarto, equivalencias, establecer conexiones interlingüísticas para tesauros multilingües. Quinto, asociación, establecer relaciones asimétricas, términos relacionados transversales. Borrador, creación de piloto edición 0. 7. Testeo, iniciación experimental para calcular la tasa de coherencia. 8. Revisión del control terminológico de frecuencias y términos candidatos y actualizados. Como veremos, lo notamos que el tesauro también se ve como un organismo vivo y todo ese proceso es cíclico hasta que un tesauro queda listo para el uso en cualquier disciplina o uno que sea multitemático. Seguimos. Ecosistema digital y aplicaciones globales. Sistemas de gestión automatizada. Software especializados para garantizar la coherencia lógica bidireccional, estadísticas y control de relaciones. Y tenemos algunos ejemplos como tema 3, que GLP, PHP, multilingüe, con formato XML, RDF y multitext. Tesaurus en acción, los casos reales, vocabulario general de la Biblioteca Nacional del Maestro, biodiversidad, GBIF, asegurando la calidad e interoperabilidad de datos de taxonómicos y geográficos. Patrimonio y política, ahí tienen diferentes tipos de tesauros, uno de arte, el tesauro europeo y un tesauro de rural o de agronomía y todo lo que tenga que ver con el campo, como es el de la FAO. Como vimos en un momento, hay diferentes tesauros multitemáticos y tesauros muy específicos. Estos son algunos ejemplos. La nueva frontera hacia la web semántica. Analogía. Desafío. El crecimiento exponencial exige que los vocabularios controlados sean legibles y no solo para humanos, sino para agentes de software. Por eso es tan necesaria el control terminológico para que los agentes de software lo puedan leer, los algoritmos, por decirlo de alguna manera, si lo quieren trasladar a algo más cercano a ustedes. La transformación digital. Transformación estructural, migración de formatos rígidos a lenguajes estructurados, dinámicos mediante el formato XML y los protocolos distribuidos. Más que nada esto son los formatos como antiguamente era el HTML, en el cual estos términos se pueden diversificar y establecer las relaciones en los sitios web o en la red en general. Bueno, en cuanto a la semántica en la web, tenemos estándares. Scott Core, empresa de esquemas conceptuales como gráficos RDF, y OWL, lenguaje de ontologías que añade semántica profunda y relacional para las máquinas entiendan el contexto. Esto les puede resultar bastante complicado de entenderlo en un primer momento, pero es básicamente cómo se estructuran los sistemas de relaciones semánticas o palabras claves para que se puedan recuperar en diferentes sitios o lugares documentos, información, o acceder a hasta un video
dentro de la web a través de esta web semántica. Son cosas que ustedes no ven, pero cuando hacen una búsqueda de internet se pasaron todos estos procesos de transformación para llegar a la recuperación de un documento. Diagnóstico comparativo: tesauros versus ontologías. Un tesauro permite la recuperación de información documental. Las ontologías, representación formal del conocimiento y razonamiento diferencial. En cuanto al usuario destino del tesauro, principalmente son humanos y analistas. En cambio, para las ontologías son software y humanos. Complejidad de relaciones. Fíjense que en el tesauro son limitadas y simples. Tenemos el descriptor, un término general, un término específico, un término relacionado, el use, usado por. Hasta ahí llegan la complejidad de relaciones. En cambio, las ontologías es una variedad infinita, funciones y axiomas lógicos y mapeos complejos. Vamos a traducirlo a lo que serían los protocolos o el algoritmo que utiliza cualquier inteligencia artificial hoy en día. La formación de concepto. La formación del concepto en un descriptor es una descripción lingüística informal y notas de alcance. En cambio, las ontologías son descripciones algorítmica, explícita y formalizada, jerarquías taxonómicas y atributos. Síntesis del arquitecto del futuro. ¿Cómo lo determinó esta IA con la que realicé la presentación? La capa superior, las ontologías y la web semántica. Conocimiento interoperable, modelos abstractos, comparativos, donde el tesauro sirve como esqueleto semántico fundamental para la inteligencia artificial. La capa media, el tesauro tradicional que utilizamos nosotros en la mayoría de las bibliotecas, centros de documentación y cualquier unidad de información que puedan relacionar o pensar. El estándar de oro histórico, control terminológico, relaciones jerárquicas, presión univocal, transforma cadenas de texto en concepto. La capa base o lenguaje natural, rico pero ambiguo, requiere interpretación humana constante y genera ruido informacional. No todos recuperamos un mismo documento o pensamos en la información de la misma manera y lo expresamos o lo verbalizamos con los mismos conceptos porque tienen que ver con el contexto, con la idiosincrasia, con los conocimientos previos de cada uno, por lo cual un único documento puede ser determinado, catalogado, indizado, mejor dicho, por diferentes personas de diferentes formas, por lo cual es tan difícil de recuperar un documento que esté indizado con el lenguaje natural. En cambio, el tesauro, que no es una herramienta del pasado, es un plano arquitectónico indispensable para el futuro de la recuperación y organización del conocimiento digital. Más allá de todos estos cambios que se hayan realizado, seguimos con el tesauro porque nos da la oportunidad de recuperar la información de forma normalizada y esquematizar nuestras búsquedas para realizar combinaciones de tipo de operadores booleanos para la recuperación. Bueno, los dejo con este video. Cualquier duda sobre estos planteos lo podemos ver en la próxima clase presencial.